Hola, profesor Wilmer. Hola, profesor Gary. Muy buenos días. Primero, saludar al profesor Gary por la intervención respecto a los procesos de la 070, que es importante saber, pero solo faltaría un poquito de precisión, profesor Gary, para que las cosas un poco se entiendan mejor. La 070 ha tenido unas bases estándar que han mandado desde Provías mismos, unas bases estándar. Lo que pasó en Grau es que en Grau, por ejemplo, se han ganado al 100% porque movieron las bases, ¿ya? Modificaron esas bases estándar. Y lo que sucedió en Andahuaylas y en Cochabamba, incluido en Chinchero, sí ha sido real eso de los sorteos, profesor Gary, porque no era tan difícil pasar las primeras etapas de admisión, calificación y por eso llegaron a sorteos. Es una anécdota, ¿no? A ver. Se inscribieron 98 participantes, 98, y pasaron al sorteo 96, solo eliminaron a 2 por algún error que ha cometido. Entonces, en el sorteo no es fácil en esas instancias, eso sí, manipular de alguna forma, porque es el sistema mismo, cuando dices un enter y como que un bolo automático del mismo sistema del CAC, lo te da el ganador y el orden de prelación de los demás que quedaron segundo, tercero, cuarto, quinto. Ha habido empresarios que no han cumplido en llevar sus documentaciones y pasaban al segundo, pasaban al tercero. Esa parte sí hay que reconocerlo, que sí ha sido, en algunos sectores, sí ha sido transparente el sorteo. Bueno, ahora, que después en la etapa de que problemas, está bien. Disculpe, le habla el profesor Gary Guamán. Disculpe, solamente nosotros le damos espacio a todos. Y disculpe la contradicción que le hago, pero en todas las provincias, en la etapa de admisión, hicieron pasar a gente que no cumplía los requisitos. En Grau, en Andahuaylas, en Cotabambas, en todos pasaron gente que no cumplían los 3 requisitos fundamentales. Primero, era el requisito fundamental tener una facturación mínimamente por 100.000 soles. 100.000 soles, pero en perfilados, en lastrados, y inclusive hicieron validar también las experiencias en los mantenimientos rutinarios. O sea, estamos hablando de pico y pala, lo validaron. A ver, déjeme y rutinarios era válido. Ajá, déjeme terminar estito, ¿no? Porque acá el tema es transparentar, acá el tema es ir al fondo, preguntarnos por qué estas vías están en un deterioro total, que fueron mantenidas con la 070. Y vuelvo a reiterar, porque yo conozco 2 tramos de 2 empresarios responsables que sí hicieron tal como decía el TDR, 15 centímetros de material de reposición, pero material pues con control de calidad. Pero muchos le metieron tierra ya. Volviendo al tema, pasaron a la etapa de admisión. Es por eso que en Andahuaylas, por ejemplo, ganaron empresarios que vendían comida, empresarios polleros, empresarios ferreteros, ganaron. ¿Quién debió haber calificado que estos empresarios no pasen la etapa de admisión? ¿El comité de licitación y la municipalidad, o me equivoco? Profe, si yo soy como usted dice, un empresario pollero y me consorcio con un empresario que tiene las cualidades, tengo que ser admitido. Claro, tiene que ser admitido. Eso sí pasó, es cierto. No, está bien, pero sin consorciarse pasaron. Le comento. Y yo, ahora sí vamos a ilustrar de mejor manera, porque en varias provincias pasaron, hermano. Y esto lo tengo evidenciado, documentado. De los 36 tramos que existían en Andahuaylas, casi 7 pasaron que no tenían, ni siquiera habían consorciado. Claro, los demás consorciaron, pasaron, cumplieron los requisitos. Ahora, el segundo era el tema de la colindancia. ¿Y por qué, por ejemplo, en Antabamba ganó Argos del Cusco, habiendo empresarios locales? Luego le voy a explicar ese tema. Ya. Entonces, ese es el tema, a ver. La colindancia, ¿me permite, profesor? Sí. La colindancia es un derecho que dicen por tratar de promover a las empresas locales o vecinas en un área del proyecto, ¿no? Sí hay casos así. A ver, le explico. En Grau, modificaron las bases, pidieron un médico cuando no pedían un médico, pidieron DNIs de trabajadores del lugar de la intervención de la obra, y por eso es el que no pasaron y por eso ganaron al 100%. Y en Grau, una atingencia, y en Grau
no lo licitaron por tramo, lo juntaron en paquetes de 5, ¿correcto? Sí. ¿Ya Lo ves? cual también era válido. Lo malo era que modificaron las bases y por esa razón, casi en todo el Perú se ganó al 80%, profesor Gary, casi al 80%, y en grado se ganó porque pusieron llaves, como usted dice, pusieron los candados. Así es. Es así la razón. Y eso ha determinado de que los ganadores, si hubieran ganado al 80%, hubieran utilizado, digamos, 20 millones, pero como ganaron al 100%, se adjudicó 25 millones, o sea, 5 millones se ha generado un perjuicio. Así es. Por mover las bases, se ha generado ese tema. Ahora, es cierto, a ver, en Cochabamba y en Antabamba sí hay una empresa que no tendría nada que ver con la colindancia. No sé si por error o por equivocación, por llaves, es que, por ejemplo, en Antabamba, lo que se movió las bases fue de que se pedía el 100% de la facturación del monto de referencia. Ya. O sea, ya no eran 100, sino se pidió el 100%. Entonces, eso fue una llave que no lo veo, bueno, el problema es que no debieron mover, ¿no? Por esa razón es el que llega a ganar en una obra grande un empresario que no tendría nada que ver con la colindancia. Claro, ahora, Argos, con nombre correcto, Argos le digo. Ahora, profesor Gary, permíteme esta partecita que es importante. El proceso de ejecución, sí hay carreteras que nunca debieron considerarse, nunca. ¿Saben por qué? Porque este era un mantenimiento, no era un afirmado nuevo. Y mantenimiento se hace a las obras que ya tenían su afirmado anterior. Entonces había tramos nuevos donde le han considerado, donde Provías no debió considerarlo, esos tramos. A ver, si me permite, en esta partecita, porque tenemos todo el tiempo para hablar. Ahí el error estuvo en los institutos viales provinciales de cada provincia, porque ellos tenían que haber mandado el inventario actualizado de todos los tramos. Le comento, en Andahuaylas, 2 de los tramos, ¿ya? Cuando los empresarios fueron a ejecutar, no había los tramos, era cerro, era chacra. Muchos tramos. Y en otros casos igual. Entonces, no hubo una ejecución, una elaboración adecuada de los tramos respectivos, y ese problema fue a nivel de toda la región. Yo le envío a usted una relación de un inventario donde toda la red vial vecinal, departamental, nacional está sistematizado en Provías. Ellos también debieron evaluar y decir, oye, este tramo nunca ha tenido intervención de llamado, por lo tanto debieron descartar. Entonces ha habido casos así. Entonces, por esa razón, en muchos de los casos, era por ejemplo, tramos llenos de arcilla, y ese tramo imposible que con una capa de 15 centímetros iba a soportar, pero como el trabajo era afirmar el mantenimiento, nomás echar la capa de 15 centímetros, pues eso iba a romper de todas maneras la arcilla en algún momento en época de lluvia y colapsar ese tramo. Entonces, pero otro tema también que es importante, profesor Gary, queremos defender también siempre al empresariado local. ¿Por qué? El empresariado local ha hecho todos los esfuerzos para superar esas dificultades sin pedir adicionales. Si hubieran venido empresas de otro sector, tengo por seguro que ningún tramo se hubiera terminado y todo hubiera terminado en arbitrajes, porque necesito este adicional, más el otro adicional, y hubiera generado muchos problemas. Por eso hay que darles, y yo les reconozco, profesor Gary, y le felicito que estamos casi al 95% de certeza en sus opiniones y en su sustento, pero falta un poquito más para llegar a una claridad. Obviamente que los que han vivido en esos momentos, los que hemos vivido en esos momentos, sabemos, habían tramos donde prácticamente se entregaron algo que jamás debió considerarse, y cuando se trabajó, comenzaron a entregar las dificultades. ¿Por qué? Esos tramos empezaron a trabajar en octubre, profesor Gary. Octubre, noviembre y diciembre comenzó el colapso, porque ahí recién te enteraste que esas carreteras son llenos de arcillosos, o por el medio de la carretera aparece un manante. O sea, había 1000 problemas que se han superado, porque no solamente quedaba allí, tenías que cuidar un año más la carretera como mantenimiento rutinario. Entonces, si hay responsabilidades, como decimos en todas las carreras, los negocios, hay gente muy honesta, gente muy consciente, pero también hay esos desgraciados que solamente que les interesa el dinero. Es cierto también. Pero hay cosas que hay que hablar, y yo le felicito por eso, profesor Gary, porque siempre hay un poco de sustento cuando hay, y estamos a punto de llegar a la verdad.
Ahora, respecto al otro tema, profesor Gary, si me lo permites ahora, porque la 070 es un tema que... Claro, pero vayamos a este tema, fíjese, a ver. Ahora, Pero profesor Gary, para culminar, a ver. intervenir ahora como ciudadano grauino el tema del lazo de oro. A Ahí ver. está el profesor Wilner. Lazo de oro, dentro del plan vial provincial, o sea, es como nuestro plan de desarrollo urbano, digamos, en el sector carreteras también tenemos el plan vial, ¿correcto? Correcto. Donde se jerarquiza y se prioriza las carreteras en un orden. Y el lazo de oro está en el número 1, en la prioridad número 1 del plan vial participativo de la provincia de Grau. Entonces, antes la señora Lilia Gallegos le ha entregado un convenio a Transportes para que hagan el perfil, no, para que hagan el expediente, porque ellos ya habían hecho un perfil. Entonces no tiene sustento técnico, no tiene la calidad técnica de ese perfil, por eso es la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones en el mes de diciembre ha licitado el estudio de preinversión o el perfil de ese lazo de oro, que en su conjunto son 100 kilómetros y abarca muchos distritos: Santa Rosa, Patepampa, Pirundo, Turpay, Mamara, Toro Oropesa, que pertenece a Antabamba, San Antonio, Airihuanca o Micaela Bastías, ¿no? Entonces, es un proyecto que sí es cierto, pedimos, pero también cuando se ha licitado, hemos visto que en las bases pusieron que tenga 3 años de experiencia el jefe de proyecto como trabajador de una unidad formuladora o trabajar en las OPIs o ahorita en el plan multianual de inversiones. Quienes trabajan eso no te pueden demostrar que son especialistas en carreteras. Es como decir, ¿no? Yo le pido que sea un profesor de secundaria. Aquí lo dejo abierto cuando necesitamos un profesor de matemáticas. No se ha detallado bien y no se ha podido cumplir con la especialidad de lo que es carretero. El que es carretero es carretero, profesor, es como un docente, ¿no? Cuando eres docente no significa que sepas todo. Sabrás algo de todos los demás especialidades, pero será más de tu especialidad el que más vas a dominar. Entonces, sí es cierto, por encima de todos los errores, espero que se llegue a un buen estudio, porque esos estudios son de mucha responsabilidad, profesor Gary. ¿Por qué? Porque en la etapa de expediente técnico, cuando se elabore, se tiene que hacer con más detalle, porque si no vamos a terminar en otra obra paralizada, como la de Chalhuanca. Usted sabe de esos tramos de Vicape en Chalhuanca, ¿no? Es otro tema. Se va a terminar en un conflicto y finalmente cuando se llega a un arbitraje nos van a ganar. Claro, así es. Pedimos eso, pedimos que nos priorice. Le agradecemos por sus opiniones técnicas importantísimas y que usted también es conocedor del tema, sabe el tema, entonces creo que así podemos llegar a la verdad. Así podemos llegar a la verdad. Es importante saber. Y básicamente es para resaltar su intervención en la 070. Es muy importante, profesor Gary, pero también hay que un poco, digamos, individualizar a veces las obras, porque cuando generalizamos, como dicen, no, todos los empresarios son delincuentes, todos los ingenieros... No, eso estamos, siempre hay, pues, gracias, nos ha ganado la hora, gracias. Gracias. Muchas Bien, gracias. señores, gracias, vamos a llamar, a llamar a Lilia Gallegos, y nos gustaría que Lilia Gallegos, que Rocío Narváez aclaren por qué modificaron las bases estándar. Claro. Para mí tiene una sola respuesta. ¿Por qué modificaron? Para favorecer a sus empresarios, a los sindicados, para favorecerlos. Pero ojalá que nos llamen, ahí está el número de la radio. Claro. ¿Por qué modificaron? En la siguiente hora.